Imagina esto, abres tu Biblia, lees la historia del nacimiento de Jesús, lo ves con 12 años en el templo, y de repente, silencio absoluto. Cierra los ojos por un segundo y piensa, ¿qué hizo Jesús desde los 12 hasta los 30 años? Son casi 18 años borrados del registro bíblico, 18 años de los que no se nos dice nada. A esos años, millones de personas hoy los llaman a los años perdidos de Jesús. Y aquí aparece la primera pregunta incómoda. ¿De verdad están perdidos? ¿O simplemente están escondidos? A propósito, porque si el Hijo de Dios vino a cambiar la historia del mundo, esos años no pudieron ser irrelevantes. Algo pasó aquí, algo que no está escrito, pero que dejó huellas en su carácter, en su mensaje, en su manera de mirar a los pobres, a los enfermos, a los rechazados. Imagina a Jesús adolescente, no como un ícono religioso, sino como un joven real, un muchacho que sudaba, que se cortaba las manos trabajando, que veía la injusticia del Imperio Romano, que escuchaba las conversaciones de los adultos sobre impuestos, hambre, violencia, corrupción. Imagina a Jesús viendo a un soldado romano humillar a un campesino y sintiendo por primera vez esa mezcla de indignación y compasión que más tarde explotaría en frases como: «Han bienaventurados los pobres, felices los que lloran, felices los perseguidos por causa de la justicia». La Biblia guarda silencio, pero el silencio también habla. Y hoy, en este video, vamos a caminar por ese silencio. Vamos a viajar por las teorías, los textos antiguos, las tradiciones, las pistas históricas y sobre todo, por lo que su propio mensaje deja entrever sobre esos años escondidos. No vamos a inventar dogmas, no vamos a decirte esto fue así, y punto. Lo que vas a escuchar no está en tu Biblia, pero te va a ayudar a mirarla con otros ojos. Quédate hasta el final, porque lo que descubramos sobre los años perdidos de Jesús no solo puede cambiar cómo ves su vida, sino también cómo ves tu propia historia, tus propios años silenciosos, esos momentos en los que sientes que nada pasa, pero en realidad Dios te está formando en secreto. Empecemos por lo poco que sí sabemos. Los evangelios nos muestran a Jesús de niño en Belén, rodeado de pastores y sabios de Oriente. Luego lo vemos huir a Egipto con María y José, escapando de la furia de Herodes. Después, un salto a los 12 años en Jesús en el templo, sentado entre los maestros, haciendo preguntas que los dejan sorprendidos. Y entonces, otra vez, un salto gigantesco de los 12 a los 30. De golpe aparece ya adulto, en el río Jordán, siendo bautizado por Juan. Es hueco enorme. Ese abismo entre la niñez y la vida pública es el que ha disparado todas las teorías. Algunos dicen: Am fue un joven normal, sin nada extraordinario. Otros aseguran: Am viajó por medio mundo en India, Tíbet, Egipto, Grecia, aprendió secretos milenarios, sabidurías ocultas, y luego regresó a Israel. Pero antes de ir a las teorías más fuertes, detengámonos en algo básico. ¿Cómo era el mundo de Jesús durante esos años ocultos? Nazaret no era una ciudad importante, era un pueblo pequeño, perdido en Galilea, una región despreciada por los judíos más puros de Jerusalén. Tanto así, que más tarde Natanael diría: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ese desprecio nos dice mucho. Jesús creció en un lugar al que muchos miraban por encima del hombro. No era hijo de sacerdotes del templo, ni de familias poderosas. Era, como muchos de su tiempo, un trabajador. La tradición lo llama carpintero, pero la palabra que usan los evangelios en griego es tecton, alguien que trabajaba con madera, pero también con piedra, con estructuras, con construcción. Piensa en Jesús, levantando vigas, cargando madera pesada bajo el sol, sudando, con las manos llenas de callos. No es difícil imaginar que, mientras trabajaba, escuchaba historias en historias de reyes injustos, de cobradores de impuestos abusivos, de campesinos que perdían sus tierras. Esas historias se volverían más tarde parábolas y denuncias. En esos años silenciosos, Jesús no estaba predicando, pero estaba observando. Estaba aprendiendo el ritmo del mundo. Escuchaba cómo hablaban las mujeres en la fuente, el miedo de los ancianos, la rabia de los jóvenes que soñaban con una rebelión contra Roma y, algo muy importante, estaba viviendo el día a día de una familia judía del siglo I, celebrando fiestas, yendo a la sinagoga, recitando textos sagrados, aprendiendo de memoria las escrituras. Pero hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Jesús ya sabía desde niño
que era el Mesías? ¿Sabía exactamente quién era y qué tendría que hacer? La Biblia no lo explica con detalle. Lo que sí nos muestra es a un joven de 12 años que dice en el templo: ¿no sabían que en los asuntos de mi Padre debo estar? Ahí aparece una conciencia especial, una relación única con Dios al que llama mi Padre. Sin embargo, después de esa escena, el texto dice algo casi escandaloso, aunque Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Si Jesús crecía en sabiduría, significa que hubo un proceso, aún hubo aprendizaje, hubo maduración. Los años perdidos no fueron un tiempo muerto, fueron un laboratorio de crecimiento interior. Y aquí surge uno de los ganchos más potentes de este misterio. Así el propio Hijo de Dios aceptó vivir casi 30 años en anonimato, en lo escondido. Entonces tu vida oculta también tiene sentido. Tus años que nadie aplaude también pueden ser años sagrados de preparación. Ahora, aquí empieza lo que muchos quieren escuchar, las teorías más explosivas, porque hay historias que afirman que Jesús no se quedó solamente en Nazaret. Algunas tradiciones sugieren que, siendo joven, pudo haber viajado mucho más lejos de lo que imaginamos. Y si esto fuera cierto, cambiaría por completo la manera en que entendemos esas enseñanzas que, siglos después, nos parecen revolucionarias. Una de las teorías más conocidas dice que Jesús pasó parte de sus años perdidos en Egipto, no solo de niño cuando huyó de Herodes, sino también de joven. Egipto, en aquellos tiempos, no era solo pirámides y faraones, era un centro de sabiduría, de estudios, de contacto entre culturas. En Alejandría existía una de las bibliotecas más famosas del mundo antiguo. Allí convivían judíos, griegos, egipcios y personas de muchas partes. Para algunos investigadores, Jesús pudo haber sido influenciado por esa mezcla de ideas. Imagina por un momento a Jesús joven, caminando por las calles de una ciudad egipcia, escuchando a filósofos griegos hablar de ética, oyendo a sabios judíos debatir sobre la ley, viendo templos de dioses, extraños escuchando historias sobre la vida después de la muerte, el juicio, la balanza de las almas, el corazón pesado frente a la pluma. Imagina cómo esas imágenes pudieron resonar en su mente cuando más tarde habló del juicio final, de separar ovejas de cabras, de rendir cuentas ante Dios. Claro, aquí tenemos que ser honestos. No hay un texto bíblico que diga: Jesús viajó a Alejandría y estudió allí. Todo esto pertenece al terreno de la hipótesis. Pero a lo largo de la historia han aparecido escritos, leyendas y tradiciones que intentan llenar ese vacío. Algunos son claramente fantasiosos, otros quieren explicar paralelos reales entre la enseñanza de Jesús y otras corrientes de pensamiento de su época. Y justo cuando Egipto parece una teoría atrevida, aparece otra todavía más polémica: la idea de que Jesús viajó a Oriente, a la India, incluso al Tíbet. Esta teoría se hizo famosa a finales del siglo XIX, cuando un viajero ruso, llamado Nicolás Notovich, afirmó haber encontrado en un monasterio del Himalaya manuscritos que hablaban de Isa, un sabio de Occidente, que habría visitado esas tierras para aprender de los maestros espirituales y luego regresar a su pueblo. Según ese relato, Isa habría convivido con brahmanes, habría criticado las castas, habría defendido a los pobres y rechazado el ritualismo vacío. ¿Te suena familiar? Muchas de esas ideas se parecen al corazón de las enseñanzas de Jesús, tal como las presentan los evangelios. Notovich dijo que ese Isa no era otro que Jesús en sus años perdidos. La historia se difundió, escandalizó a unos, fascinó a otros, y hasta el día de hoy se debate si fue un engaño, una lectura creativa, o si guarda algún tipo de verdad. Imagina por un momento ese escenario, no como un hecho seguro, sino como un ejercicio mental en Jesús caminando por caminos polvorientos en la India, viendo templos, escuchando hablar del karma, de la compasión universal, de la renuncia al ego. Imagina a Jesús escuchando a maestros que invitaban a amar al enemigo, a renunciar al odio, a buscar la paz interior. ¿No te recuerda eso a frases como: amad a vuestros enemigos, pon la otra mejilla, perdonen 70 veces 7? De nuevo, a la Iglesia nunca ha aceptado oficialmente estas teorías, no las considera historia comprobada, pero el simple hecho de que existan muestra una búsqueda profunda, el deseo de entender por qué un carpintero de un pueblo pequeño sin estudios oficiales
en las grandes escuelas rabínicas de Jerusalén, hablaba con una autoridad tan inmensa, con una sabiduría que descolocaba tanto a campesinos como a doctores de la ley. Sin embargo, antes de dejarte llevar por la idea de un Jesús viajero del mundo, hay algo que no podemos ignorar. También existe una explicación mucho más simple y a la vez muy poderosa. La posibilidad de que Jesús nunca salió de su contexto inmediato, pero que en esos años absorbió tan profundamente las Escrituras, la realidad de su pueblo y la presencia de su Padre, que no necesitó recorrer medio planeta para predicar lo que predicó. Piensa en esto. Durante siglos, muchos rabinos y maestros espirituales pasaban largos periodos de preparación antes de comenzar su misión pública. A veces vivían años enteros estudiando, orando, trabajando, sirviendo, sin hacer nada espectacular a los ojos del mundo. La sabiduría no se improvisa, tampoco el carácter. Jesús pudo haber pasado la mayor parte de sus años perdidos en una escuela muy diferente a las que imaginamos. La escuela del trabajo duro, la familia, la oración silenciosa y la lectura constante de la palabra. Imagina a Jesús levantándose antes del amanecer para orar mientras el pueblo aún dormía. Imagina a Jesús ayudando a María en casa, acompañando a sus hermanos menores, sintiendo el peso de ser quizás el varón principal de la familia si José ya había muerto. Imagina la responsabilidad, las preocupaciones, los días en que tal vez se preguntaba cuándo, cómo, en qué momento debía dar el gran paso. No un Jesús robot con un guión fijo, sino alguien que escucha, discierne, espera, obedece en lo pequeño. Aquí entra en escena otro grupo que muchos relacionan con los años perdidos de Jesús a los esenios. Era una comunidad judía muy estricta, que vivía apartada, probablemente en lugares como cerca del Mar Muerto. Eran conocidos por su vida de disciplina, pureza ritual, estudio intenso de las Escrituras y su expectativa del fin de los tiempos. Querían prepararse para la llegada del Mesías y el juicio de Dios. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, muchas personas comenzaron a notar paralelos entre algunas ideas esenias y ciertos temas de Jesús, el énfasis en la luz y las tinieblas, el arrepentimiento, el reino que viene, la purificación del corazón. Además, Juan el Bautista, el precursor de Jesús, también predicaba en el desierto y llamaba a la conversión de manera muy radical, algo que para algunos sugiere una posible conexión con ese ambiente esenio. Algunos investigadores han propuesto que, en sus años perdidos, Jesús pudo haber tenido contacto con grupos como los esenios, escuchado su enseñanza, visto su forma de vida. No hay pruebas directas, pero sí un escenario histórico probable a un joven piadoso, hambriento de Dios, buscando en medio de varias corrientes religiosas de su tiempo, filtrando, discerniendo, integrando, para luego ofrecer algo absolutamente único. Y aquí aparece otro gancho potente. Y si el gran secreto de los años perdidos de Jesús no fueran viajes exóticos ni conocimientos esotéricos, sino algo mucho más desafiante para nosotros? ¿Y si el secreto fuera que, durante casi toda su vida, Jesús vivió lo que tú y yo muchas veces rechazamos: la rutina, el trabajo silencioso, las responsabilidades familiares, la fidelidad en lo ordinario? Piensa en los 20 y tantos años de Jesús, mientras otros jóvenes soñaban con hacerse famosos, con entrar en política, con unirse a movimientos violentos contra Roma. Jesús estaba, ¿en qué? Probablemente trabajando, escuchando, observando. Tal vez veía a vecinos suyos caer en la desesperación, a matrimonios romperse, a niños sufrir. Imagina cómo esas experiencias se transformaron después en historias como la del hijo pródigo, el buen samaritano, el siervo despiadado, el rico insensato. Los años perdidos de Jesús pudieron ser el tiempo en el que gestó su manera de contar historias. Cada parábola que hoy escuchamos como enseñanza espiritual pudo haber nacido de algo que él vio de joven: una mujer buscando una moneda, un campesino sembrando en terrenos distintos, un patrón injusto en banquet de boda, una viuda insistiendo ante un juez indiferente. En lugar de estudiar en aulas de mármol, Jesús estudió el corazón humano en la vida real. Pero hay algo más profundo, algo que casi nunca se dice cuando hablamos de estos años. Es probable que los años perdidos de Jesús hayan sido, sobre todo, años de lucha interior, no contra demonios visibles, sino contra el miedo, la impaciencia
la tentación de adelantar los tiempos, tomar atallos. La Biblia nos muestra, ya al inicio de su vida pública, la famosa escena de las tentaciones en el desierto en el diablo, ofreciéndole poder, pan fácil, gloria instantánea. ¿Realmente crees que esas tentaciones aparecieron de la nada? Es muy posible que esas luchas ya se estuvieran cocinando en su corazón durante años. La tentación de usar su poder para sí mismo. La tentación de convertirse en el Mesías que la gente quería, no en el que el Padre había planeado. La tentación de una revolución política, violenta, en lugar de un reino que empieza dentro, en el corazón. Durante sus años ocultos, Jesús estuvo siendo afinado, probado, preparado para decirle no a todo eso cuando llegara la hora. Y entonces, un día, la hora llegó. En algún momento de esos años silenciosos, Jesús debió sentir con fuerza esa voz interior en ese tiempo, esa sensación de que ya no podía seguir en la sombra, de que el llamado de su Padre lo empujaba a salir, a exponerse, a arriesgarlo todo. Imagina esa noche, Jesús tal vez mirando el cielo, pensando en su familia, en su madre, en los hermanos que dejaría atrás, en la tranquilidad que nunca volvería, y al mismo tiempo sintiendo que había nacido para eso, que esos años de anonimato solo eran el prólogo. La Biblia nos muestra el siguiente gran capítulo en Jesús yendo al Jordán a escuchar a Juan el Bautista. Ahí termina el silencio, ahí acaban los años perdidos, y lo que ocurre en ese río es como un sello sobre todo ese tiempo oculto. El cielo se abre, el Espíritu desciende como paloma, y una voz dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Es como si el Padre estuviera diciendo públicamente en todo lo que ha pasado en esos años que ustedes no vieron: yo sí lo vi, y estoy complacido. Aquí aparece una idea que puede volarte la cabeza. Tal vez los años perdidos de Jesús no están narrados porque Dios quiso preservar algo, quiso guardar en el misterio esa intimidad, ese proceso, ese entretejido secreto donde lo divino y lo humano se abrazan sin espectáculo. A nosotros nos encanta el show, los detalles, el chisme espiritual. ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué aprendió? Pero Dios, en cambio, se reserva ese tiempo como un tesoro oculto. Sin embargo, aunque no tengamos detalles biográficos, sí tenemos pistas muy fuertes de lo que pasó en esos años. Se ven en el resultado, se ven en el Jesús que entra en escena a los 30 años. Un Jesús que no es un fanático descontrolado, ni un joven inmaduro, ni un improvisado. Es alguien que habla con una autoridad tan sólida que los mismos guardias del templo dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Cómo se forma esa clase de autoridad? No se forma en un fin de semana, no se forma en un curso intensivo, se forma en años de coherencia, de oración, de escucha, de decir no a 1000 tentaciones, de decir sí a 1000 actos pequeños de amor. Se forma en los años perdidos. Pero entonces surge otra gran pregunta: si estos años son tan importantes, ¿por qué la Biblia no los cuenta? ¿Por qué los evangelios no incluyen por lo menos algunas historias de adolescencia, algunos detalles jugosos? Hay razones históricas, literarias y teológicas para eso. Los evangelios no son biografías modernas obsesionadas con cada etapa de la vida. Están escritos para anunciar quién es Jesús y qué significa su muerte y resurrección, no para satisfacer toda nuestra curiosidad. Los autores sagrados eligieron concentrarse en lo que consideraron el corazón del mensaje, en su predicación, sus signos, su pasión, su victoria sobre la muerte. Muchas otras cosas quedaban fuera. Juan lo dice de forma brutal en él. También muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Dicho de otra manera, hubo mucho de Jesús que nunca conoceremos en detalle. Con el paso de los siglos, ese vacío despertó la imaginación de muchos. Aparecieron evangelios apócrifos que inventaban historias de Jesús niño haciendo milagros caprichosos, dando vida a pajaritos de barro o castigando a quienes lo molestaban. Textos así son fascinantes, pero no fueron aceptados como inspirados, porque presentaban a un Jesús muy distinto al que muestran los evangelios canónicos. Más que revelar la verdad, revelaban la fantasía y las proyecciones de quienes los escribían. La Iglesia, al discernir qué libros formarían parte de la Biblia, cerró la puerta a muchos de esos relatos, no porque odiara el misterio,
sino porque sabía que podían confundir la imagen del Jesús real. Por eso, cuando hoy hablamos de los años perdidos de Jesús, tenemos que caminar sobre una línea muy delicada. Por un lado, no rellenar el silencio con cuentos sensacionalistas como si fueran verdad absoluta. Por otro lado, no negar que ese silencio nos invita a pensar, a preguntarnos, a profundizar. Y aquí es donde este misterio se vuelve personal, porque, al final, el tema de los años perdidos de Jesús no se trata solo de la curiosidad histórica, trata de ti. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está en ese tipo de silencio? Años que no salen en Instagram, que nadie aplaude, que parecen aburridos, repetitivos. Años donde no estás triunfando, no estás siendo visible, no estás haciendo algo grande. Años en los que simplemente trabajas, cuidas de tu familia, luchas con tu carácter, te preguntas si tienes un propósito. La historia de Jesús te susurra algo poderoso. Dios hace sus mejores obras en lo secreto. Los años perdidos no son años desperdiciados, son años de raíz en sin raíz. No hay fruto, sin proceso oculto, no hay impacto visible. El hecho de que Dios haya permitido que casi toda la vida de su Hijo transcurriera lejos del ojo público es un mensaje directo para esta generación obsesionada con la exposición constante. Entonces, cuando escuches a alguien hablar de los años perdidos de Jesús, recuerda esto. Tal vez no sepamos si viajó a India, si estuvo en Egipto, si convivió con esenios o si nunca salió de Galilea, pero sí sabemos que cuando llegó su hora, estaba listo. Y nadie se vuelve listo de la noche a la mañana. Los años perdidos son el taller secreto del cielo. Al final, lo verdaderamente escandaloso no es donde estuvo Jesús, sino cómo usó esos años. Los vivió en obediencia, los vivió en humildad, los vivió en trabajo, los vivió amando en lo pequeño, preparándose para amar hasta la cruz. Por eso, el misterio que hoy te propongo no es que te obsesiones con llenar cada hueco histórico, sino que mires tu propio hueco, tus propios silencios, y te preguntes, ¿qué está formando Dios en mí que todavía nadie ve? Los años perdidos de Jesús nos enseñan que el tiempo de Dios no es el tiempo de las redes, que el anonimato puede ser un regalo, que el proceso vale tanto como el resultado, que los grandes llamados casi siempre se cocinan en temporadas escondidas. Tal vez ahora mismo tú estás en tus años perdidos. No tienes la plataforma, no tienes las oportunidades que deseas, no tienes la visibilidad que sueñas, pero igual que Jesús en Nazaret, puedes estar creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, aunque nadie lo aplauda. Y aquí quiero dejarte con una última imagen. Imagina a Jesús, la noche antes de ir al Jordán, mirando por última vez las herramientas de su taller, las marcas en la madera, los muebles que construyó. Tal vez pasó la mano por una mesa, recordó al cliente al que se le entregó, pensó en las conversaciones que escuchó allí, en las lágrimas, en las risas. Y mientras veía esos objetos cotidianos, supo que todo eso había sido parte del plan. Que cada clavo, cada tabla, cada día aparentemente igual, había sido una escuela de paciencia, de servicio, de amor. Cuando, años después, se sentó a la mesa con sus discípulos para partir el pan en la última cena. ¿Cuántas mesas hechas por él habría ya en las casas de Nazaret y alrededores? Mesas sobre las que se celebraron fiestas, se lloraron pérdidas, se firmaron acuerdos, se reconciliaron familias, mesas hechas por unas manos que, poco después, serían clavadas en una cruz. Los años perdidos habían esculpido, en silencio, al hombre que cambiaría la historia. Así que, la próxima vez que abras tu Biblia y veas ese salto misterioso entre los 12 y los 30 años de Jesús, no lo veas solo como un vacío, véelo como una invitación a confiar en que Dios también está obrando en tus años silenciosos, una invitación a creer que lo que hoy parece oculto será en su momento parte del testimonio que otros necesitarán escuchar. Si este tema te removió algo por dentro, si te hizo mirar tu propia vida de otra manera, no te vayas sin dejar tu comentario. Cuéntame, ¿sientes que estás viviendo tus años perdidos? ¿Qué crees que Dios está formando en ti en este tiempo? Comparte este video con alguien que esté desesperado por no ver resultados. Alguien que necesite recordar que también Jesús tuvo una larga temporada en la sombra antes de brillar a plena luz. Porque quizás
Solo quizá los años perdidos de Jesús son, en realidad, los años en los que nos enseña a confiar cuando nosotros todavía no vemos nada.